Hemos aprendido a hablar el lenguaje de fe. Amén. Es difícil a veces vivir por fe. Hablamos mucho de que vivimos por fe, que confiamos en el Señor, de que, como decía Pablo, ¿no? Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Ya no quiero hacer yo en mis fuerzas, quiero que Dios tome el control de mi vida. No quiero, muchas veces declaramos, el Señor tiene el control de mi vida. Y es como debería de ser. Y es seguramente como cada uno de nosotros anhelamos esa relación con Dios, esta vida terrenal que estamos viviendo. Que Dios tome el control de toda nuestra vida. De nuestras cargas, de nuestras preocupaciones, de nuestras angustias, de nuestros dolores, de nuestras alegrías también. De todo. Que sea el Señor el que nos sustente en su mano. Que podamos vivir confiadamente, porque Él tiene cuidado de nosotros. Eso dice la palabra, echar todas vuestras cargas, todas vuestras ansiedades sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y yo creo que el pueblo de Dios y la voluntad de Dios es esa, que aprendamos a descansar en Él. El Señor dijo, cuando os metan aquí, os introduzcan aquí a tierra que yo os prometí, os daré paz y descanso. Qué palabras, qué bendición, qué promesa que Dios tiene para nuestras vidas. Y es como anhelamos vivir. Yo por lo menos anhelo vivir y sé que muchos de vosotros también. Y por eso quiero vivir en ese propósito que al final es el propósito del corazón de Dios para mi vida. No quiero vivir una vida independiente, sino quiero vivir una vida dependiente del Señor, sabiendo que Él tiene el control, que Él cuida de mi vida y que Él va a hacer lo mejor para mí. Pero vemos de que hoy la sociedad no es así. Vemos de que la sociedad se ha degenerado de una manera de que ha apartado aquella ley que Dios dio a la humanidad, aquellos 10 mandamientos que Dios dio a la humanidad, se ha apartado de ellos, ha habido una degeneración y ya no es la norma de conducta. Aquellos 10 mandamientos de que Dios nos dio para la buena convivencia, para poder alcanzar el plan de Dios y para que todo nos iría bien. Pero vemos que ha sido sacado de este mundo. Las instituciones hasta te denuncian. Si quieres solamente hablar de ellas. Las han sacado, van en contra. La sociedad sale a la calle y pregunta. También vive ajena a esa voluntad de Dios, a aquella norma de conducta que el Señor nos ha dado. Y muchas veces de nuestras propias vidas ha sido sacado aquella ley que el Señor nos dio, aquellos 10 mandamientos para que nos iría bien. Ha sido desterrado también muchas veces de nuestra propia vida, en el día a día estoy hablando. Claro que lo sabemos. Algunos hasta dicen, no, pero bueno, no importa que haya desaparecido de todos los sitios, porque las llevamos escritas en nuestros corazones. Y es verdad de que igual en el interior, individualmente cada uno, igual está en esa lucha diaria de poder vivir bajo esa conducta, sobre esas normas que el Señor nos ha dado, que para ti y para mí son mandamientos. Pero vemos de que el Señor quería algo más de que serían escritos solamente en nuestro corazón, sino que serían expuestos allí por donde iríamos. Lo vemos al Señor que dice, por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón, en vuestra alma, las ataréis como señal en vuestra mano, serán por frontales en vuestros ojos, o sea, delante. Las enseñaréis a vuestros hijos hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes, y las escribirás en los postes de tu casa
y en tus puertas, para que en cada momento de cada día estén ahí presentes esos mandamientos que el Señor nos dio como base de todo, como base de conducta, también no solamente para nosotros, sino para la humanidad. No era algo para esconderlo y decir, ay, sí, yo soy cristiano, pero a escondidas intento vivir una vida correcta, pero al margen, escondido, atemorizado. Sino era algo que el plan de Dios quería publicarlo como norma esencial para la humanidad. No para ti, para mí solos, sino para la humanidad. Las había puesto y tenían que ir mostrándolas. Porque eran palabras escritas con el mismo dedo de Dios. No son palabras como las que yo te pueda contar. O tú me puedas contar. A veces bonitas. A veces de gran bendición. Pero eran palabras escritas con el mismo dedo de Dios. Que marcaban la diferencia. De que lo iban a tener a Él como Dios, como protector. Como que Él iba a tener el control del mundo, de tu vida, de mi vida. Y es verdad que alguno podrá decir de que ya no estamos bajo la ley. Ya no tenemos que estar ahí bajo esa ley escrita. Y es verdad de que no estamos bajo aquellos 613 mandamientos, ¿no?, de que habían puesto los rabinos. Pero sí seguimos bajo aquellos 10 mandamientos, aquellas 10 leyes morales que instituyó Dios, que no han pasado de moda. No han sido quitados. Y es algo que tenemos que entender. Aquellos 10 mandamientos. Que cuando uno se pone a examinar, es la ley de conducta moral para la relación de que todo nos vaya bien. Como si sería un orden instituido superior. Que bajo esas leyes todo iría bien. Estaría, por decirlo, controlado, por decirlo de una manera, por Dios. Y muchas veces nos tendríamos que hacer esa pregunta, ¿cuál de esas leyes estamos fallando? ¿Tú sabes de verdad de que estamos bajo esas 10 leyes morales, que es lo que sustenta los valores que Dios nos dio? Para que todo nos vaya bien, para que todo funcione correctamente. Y la pregunta sería, ¿cuál de ellos hemos roto? ¿Cuál como sociedad o cuál igual como individual, como persona hemos roto de esos mandamientos? ¿Cuál es el que no estás cumpliendo? Igual alguno dice, yo no he matado. Ayer veíamos ahí un poco hablando de mirar en el interior de los hombres, ¿no?, a la hora de evangelizar, de mostrarle qué es lo que hay en los corazones. Y le hacían la pregunta, tú sabes que robar es el copiar un examen, tú sabes que el robar es el no pagar impuestos, tú sabes que... Y al final resulta que casi todos habíamos robado. O todos. Y tú sabes de que el adulterio es algo más que muchas veces el irte con la persona que tienes por vecino, por decir algo. Que el Señor dijo que ya solamente de pensamiento ya. Y muchas veces vemos de que esos 10 mandamientos que el Señor nos mandó, muchas veces los estamos rompiendo, desobedeciendo, aquí, en la tierra. ¿Tú te imaginas que en el cielo el Señor daría una orden y los ángeles harían lo que les daría la gana? ¡Qué caos! ¿Cómo estaría el mundo? Ese mundo espiritual sería un caos, una anarquía.
¿Tú te figuras el que maneja los trenes, que de repente se pondría a hacer lo que le daría la gana? Venga, darle un botoncito y al otro, que las vías empezarían a cruzar y los trenes... ¿Qué es lo que pasaría? Se chocarían, se saldrían de las vías, un caos. Sí, habría una desobediencia solamente sobre la voluntad de Dios. Y por causa de una desobediencia, al final el plan de Dios se torcería. Y tú te figuras que no llegarían nuestras vidas. Que alguno habría dado la orden mal o la habría desobedecido. Y que más que alcanzar nuestra vida, pasaría de largo diciendo, me he quedado sin oportunidad porque alguien ha desobedecido. Sería un drama. Y figuraron más. ¿Qué es lo que tiene que pasar en el cielo cuando tú y yo desobedecemos? Y muchas veces nos reímos de Dios. No estoy hablando de nosotros, estoy hablando de la humanidad. Y a veces también estamos nosotros metidos en ese grupo. ¿Qué crees tú que puede pasar en el cielo cuando el Todopoderoso ve de que aquellos que están para velar por ellos desobedecen, se burlan de Él, se ríen de Él? ¿Qué tiene que pasar? ¿Cuáles pueden ser las consecuencias que puede haber? A ver, lo que está muy claro es que Dios no quiere que haya un pueblo sin ley. Dios no quiere un pueblo que viva así a su manera, sin valores, como decíamos antes, en anarquía, porque eso es destrucción de la sociedad, sin protección. Tú te figuras montadito en un tren de esos de que está a merced de alguien jugando con los botoncitos. Ya no es a los demás, tú mismo, sin protección. Ya no es que hagas lo que te da la gana, porque ahora tú puedes hacer lo que te da la gana y el otro lo que le da la gana, pero lo que el otro puede hacer me puede afectar a mí. Y de hecho me afecta a mí. Por eso dice que Dios no quiere eso. Y cuando la humanidad dice, vive sin Dios, aparta aquellos valores, aquellos mandamientos que el Señor nos había dado, dice de que está expuesta a todo tipo de males. ¿Por qué? Porque no hay esa protección de aquellas leyes, mandamientos que el Señor nos dio para que todo funcionaría bien. Estás expuesto a todo tipo de males. Y lo hemos visto ahora mismo en la pandemia. Hemos visto cómo ha venido algo insignificante que desconocíamos, que ni nos imaginábamos. Ya arrasado con todo. Ni ricos, ni poderosos, ni listos, ni sabios. Todos a merced de alguien que está jugando con los botoncitos, haciendo lo que le da la gana, desobedeciendo a Dios. Y estamos pagando esas consecuencias de aquella desobediencia, de que alguien, igual nosotros, hemos cometido. Y por eso no estoy diciendo que Dios creó esta pandemia. Pero lo que sí que tenemos que tener claro es de que Dios no la detuvo, que la permitió. Y es algo que tiene que venir a nuestras cabezas, a nuestra mente, que Dios está hablando. Todas estas cosas nos tiene que hacer pensar. El mundo está recibiendo un mensaje claro, alto, que no podemos decir que no está pasando nada. Sería absurdo decir que no ha pasado nada. Ha pasado mucho, todos hemos estado en peligro, estamos en peligro. La humanidad está en peligro. Y Dios está hablando, alto, claro.
todo. Pero vemos de que muchas veces, aunque el Señor grite de maneras a veces fuertes, con palabras duras, con manifestaciones al final que podemos decir, no la ha creado, pero lo está permitiendo. ¿Para qué? Porque hay una reflexión en nuestras vidas. Pero aún así parece de que muchas veces la humanidad no recibe el mensaje. No entiende lo que está ocurriendo. Lo ignora, a pesar de que Dios hable alto y claro. Y veíamos hace poco de que salían ahí a manifestarse los homosexuales en su día y de que salían y de que se reían y se burlaban de Dios, sin terminar de pagar las consecuencias de esa desobediencia. Ya estaban saliendo a burlarse y a reírse otra vez de Dios. Los jóvenes salen y se van de botellones y tiran piedras a las autoridades. Otra vez el vivir sin ninguna ley. Como si no habríamos aprendido la lección. Como en tiempo de Noé. ¿No? Come, bebe, se daban en casamiento, ¿no? Sin saber el fin que les esperaba. Viviendo en una ignorancia. Esto de Dios. ¿A qué vamos a hacer caso a Dios? Pero las consecuencias estaban viniendo a sus vidas. Y es algo de que vemos que está ocurriendo, que no son conscientes de la destrucción que viene a la humanidad por apartarse de Dios. Y muchas veces aquello de que desde los púlpitos los predicadores no nos atrevemos a hablar, a decir, Dios viene y lo dice con palabras claras, se expresa claramente, así no podéis seguir, no podéis continuar sin mí. No podéis iros riendo de mí. No podéis seguir desobedeciéndome. Y aquello que a veces nos gusta desde el púlpito decir de que todo es bueno, que no te preocupes, que todo te va a ir bien, que es lo mejor de lo mejor, que no tienes que hacer nada más que venir a la iglesia y ya te van a llover las bendiciones y se te van a llenar los bolsillos. Dios coge y como a veces no nos atrevemos a hablarlo desde aquí, Dios habla con palabras claras, que todo el mundo se entere. Y al que no le gusta, que se aguante. Y tenemos ejemplo. Sodoma y Gomorra, que se burlaron, que se reyeron de Dios. Y Dios lo destruyó. No podemos decir que no pasa nada. Venga, vivamos como nos dé la gana. Que aquí no pasa nada. No, sí pasa. Sí pasa y es algo que tenemos que entender. Pero lo que mayormente tenemos que entender es que Dios quiere estar en medio de nosotros. Dios no quiere todo eso. Que puede llegar un momento que lo permita, claro que sí, si no entiendes, si te habla y no entiendes, si tu hijo le dices no toques aquí y sigue tocando, al final le das un azote en el culo. Porque no te queda más remedio. Porque lo has dicho 80.000 veces de las mejores maneras, de todas las maneras, y no ha hecho caso. Pero Dios dice, yo quiero estar con vosotros, yo quiero estar en medio de vosotros, yo tengo planes de bendición. Para eso nos ha dado esa ley. Para que para ti, para mí, para toda la humanidad le vaya bien. Para que se libren de esas consecuencias que traen la desobediencia, el apartar de Dios. El reírse, el burlarse de Dios. Porque eso es lo que declara el Señor. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice. Dice el Señor, pensamientos de paz, no de mal, para daros el fin que esperáis. Lo que Dios quiere es bendecir a la humanidad, guardar a la humanidad, protegerla, dirigirla,
que alcancen aquel proyecto que Dios había creado a la humanidad. Aquella tierra prometida que decía, os daré descanso, paz y descanso cuando entréis en ella. Planes de bendición. Tengo para vosotros aquello de que camináis como pueblo mío, que habéis puesto vuestra confianza en mí. Aquellos que descansan en el Señor sabiendo que Dios tiene el control de las cosas. Y ya hemos visto aquellos que quieren vivir dándole la espalda al Señor. Las consecuencias las tenemos. Mira a tu alrededor. Mira a tu alrededor. ¿Quién es el bendecido? Dime de verdad, ¿quién es el bendecido? Y no te estoy hablando del que tiene más. Porque el que tiene más igual es un desgraciado. Porque no tiene la gracia de Dios. Y vemos que hay gente con mucho dinero está amargada. Otros se quitan la vida. Otros tienen mucho dinero y no se lo pueden gastar porque les están buscando para meterlos a la cárcel. Porque no se saciaron con lo que tenían y ya están robados cuando no les hacía falta. Otros tienen miles de millones escondidos porque no se los pueden gastar, porque los han robado. Y los tienen ahí y no se los pueden gastar. Egoístas que nunca se sacian. Pero tú mira a aquel que vive conforme a la voluntad de Dios. Que está satisfecho. Y que Dios le trae paz y descanso y suple cada una de las necesidades que él tiene. Pero podríamos decir, ¿y cómo va a mostrar Dios que eres un Dios de amor a aquella humanidad que está sin ley? Es que es difícil. Eso no es, se manda una carta, mira, yo soy Dios, te amo, quiero que tú confíes en mí. Porque eso nos lo han dicho a nosotros y bueno, de primera no ha dado un resultado. Hemos tenido que ver. Hemos tenido que tocar, que palpar y decir, es real. Y Dios lo sabe. Dios sabe de que lo que tiene que hacer, ¿no? Para mostrar que Él es un Dios de amor, que es un Dios que habla, que escucha, que está pendiente, que cuida de tu vida, de la mía, de la de todos aquellos que ponen su confianza en Él. Los métodos de Dios, pues seguramente que no son los mismos que los tuyos y que los míos. Nosotros vamos allí, intentamos convencerle con palabras. Dios es bueno. Veíamos ayer en el evangelismo, ¿no? Que Dios lo curaba todo, ¿no? Entrega tu vida a Cristo y ya todos los males desaparecen, pero no, Dios es algo más. Dice de que coge un pueblo llamado, ¿no?, los israelitas, y dice que los lleva a un desierto. Fijaros, dice Dios, quiero mostrar quién soy a la humanidad. A este pueblo de que vive como le da la gana. Desobediente. Que se ríe de mí. Se burla de mí. Y dice, pero yo le quiero mostrar que yo soy Dios. Que los amo. No se parece nada a nosotros, ¿eh? A nosotros, si alguien nos haría eso, nos mandaríamos lejos. No sé si, igual no le desearíamos ningún mal, pero bien tampoco. Si alguien te está metiendo todo el día el dedo en el ojo y se está riendo de ti, se está burlando de ti, hasta lo crucificaron. Pero fijaros, dice de que coge un pueblo llamado los israelitas y que los lleva allí al desierto. Porque dice, vemos que el testimonio es mucho más poderoso que las palabras. Dice que el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder, en demostración del Espíritu Santo. La palabra dice que se las lleva el viento. ¿Cuánto, de esto de que, me acuerdo, mira, ahora que son fiestas de Bilbao, me acuerdo que había un argentino haciendo
con una cuerda que se iba a atar. No lo vi nunca, fíjate que cada día que pasaba lo veía allí hablando, hablaba, pasaba la gorra y en toda la fiesta no le vi que se ataría con la cuerda nunca. Pero hablaba el tío y todo el mundo le echaba. Habladores hay y que hasta nos van a convencer y hasta que llevan a las masas. Pero no hay nada detrás. Por eso el Señor dijo, las palabras ya no valen. Tienen que ver testimonios vivos, reales, de que yo soy un Dios, el Dios de dioses, que no hay ninguno como yo. Un Dios que escucho, un Dios que hablo, un Dios que guía, un Dios que protege, un Dios que suple. Y dice que coge aquel pueblo, que puede ser tú y que puedo ser yo, porque hemos sido escogidos por Dios para anunciar, ¿no?, aquellas virtudes, dice, de aquel que nos llamó de tinieblas a su luz admirable. Y vemos de que coge aquel pueblo y lo pone en una situación difícil. Va al pueblo y dice, yo os voy a librar, yo os voy a sacar de la esclavitud. Eso es lo que nos dijo un día a nosotros, cuando nos llamó y nos hizo pueblo de Él. ¿Y qué pasó detrás de esa promesa? Detrás de esa promesa lo que pasó de que se enfrentaron a Faraón, se armaron un poco de valor, se enfrentaron a Faraón, salieron, Faraón les perseguía con toda la fuerza. Vemos cómo el mundo te persigue y con todas sus energías, y mucho más fuerte que tú y que yo. Y al final lo pusieron entre la espada y la pared. Entre aquel mar rojo y la muerte de aquellos guerreros que venían a matarlos. No venían a convencerles, venían a matarlos. Después de todo el sufrimiento que habían causado al pueblo egipcio, decían, ya no hay más. Aquí os matamos. Vais a desaparecer. Los lleva a una situación de que los mismos hebreos decían, esto es el fin. Ya no hay esperanza. ¿Te has visto tú alguna vez así, en esa situación? Después de promesas de bendición, de que no te preocupes, tú entrega tu vida al Señor y todo te va a ir bien. Y nosotros allí casi como corderitos, ¡ay, qué bien, qué fiesta, todo bendición! Y de repente se ha mostrado una fuerza satánica que ha venido contra nuestras vidas, nos ha puesto en una situación tan dura, tan mal, tan desesperado, y diciendo, pero Señor, si tú me dijiste que me ibas a sacar, si tú me dijiste que me ibas a bendecir, ¿cómo me encuentro en una situación mucho peor que el resto de aquellos que no te buscan? Hasta mi propia vida está en juego. Eso es a lo que Dios les llevó. Muchos dirán, pues a mí el Señor me va a llevar para eso, que no me llame. Es lo que muchas veces pensamos nosotros, ¿no? Pero fijaros, habían perdido esa esperanza que muchas veces nosotros nos hemos encontrado así, podemos decir. Pero algo que tenemos que entender de que todo es plan de Dios. Ese amén ha sido un poquito, ¿no? Diciendo, ¿cómo que es plan de Dios verme? Aquel ciego que decían, ¿por qué era ciego, Señor? ¿Quién pecó, él o sus padres? No, este era ciego para mostrar la gloria de Dios. Va a venir situaciones a nuestras vidas dramáticas que no vamos a entender, pero sabemos que es el principio de un testimonio. Cuando tú te encuentres en una situación que no entiendas, que no comprendas el porqué, cuando te salgan las lágrimas, que te inundas, que te mojes ya hasta la ropa de tanto llorar, lo que tienes que entender es que es el principio de un testimonio. Acuérdate que las palabras no convencen. Los hechos, el poder de Dios en nuestras vidas es lo que testifica de la gloria de Dios. Y él lo que estaba buscando era un pueblo a través del cual él podría hablar. Podría mostrar a la humanidad
de que Él era Dios. Aquellos pueblos que ¿qué hacían? Se arrodillaban delante de ídolos, que no hablaban, que no escuchaban, que no sentían, que no protegían. Dios se dice la palabra hecho de madera y de piedra, muñecos, y se postraban allí, delante de ellos. Para eso quería Dios coger a ese pueblo, para poder hablar, para que los demás, aquellos que buscaban a otros dioses, podrían ver y comparar. Qué bueno es cuando tú le dices, compara tu Dios a mi Dios. Dice, cogeré a un pueblo, lo pondré en una situación difícil y lo defenderé. Ese era el testimonio. Además, ese pueblo que va a estar en esa situación difícil, incomprensible, dice, escucharán mi voz. Lo dirigiré, lo guardaré, los acompañaré en todo ese camino. A pesar de que estaban en situaciones difíciles. Ese pueblo dice de que no le iba a dar la espalda al Señor, sino que iba a escuchar su voz, iba a confiar en Él. Ahí nos podríamos meter cada uno de nosotros, porque hemos estado en situaciones difíciles, que no hemos entendido. Yo por lo menos muchas situaciones no he entendido, Señor, pero ¿por qué? Para mostrar la gloria de Dios. Para mostrar la gloria de Dios, pero uno se ha mantenido sabiendo de que Dios estaba ahí. Obedeciendo al Señor. Porque Dios sí habla. Dios dirige nuestras vidas. Dios nos protege allí donde vamos, a pesar de que muchas veces nos vemos en esa debilidad. Señor, es que ya es el fin. Para ti sí es el fin. Pero para Dios no. Cuando tú crees que ya no hay más. En el ejército me acuerdo, yo estuve en un grupo, ¿no?, de que tenía una preparación, y cuando tú decías que no podías más, decía que el cuerpo resiste 3 veces más de lo que cuando uno ya cree que no puede más. Y cuando ya decía que no podías más, te tiroteaban y corrías 3 veces más y seguramente que más veces. Porque cuando tú crees que ya el hígado ya no puedes más. No sé de dónde sale, pero tú corres más. A veces nosotros pensamos de que no podemos más, pero el Señor sabe nuestra capacidad. Y antes de que sea ya el final, Él aparece. Pero la única manera de poder comprobar si tú confías en Él es diciendo, tírate. Yo te voy a recoger, pero tú te tienes que tirar. Si no, no sabes nunca si confías en Él o no. Si siempre te va bien, ¿cómo vas a crecer en fe? Cuando se crece en fe, yo siempre digo a los hermanos, en la fe se crece en la prueba, la dificultad, en la angustia, en el dolor. Aquí venimos y claro que damos gloria a Dios y claro que sentimos su presencia. Pero créeme que hay poco crecimiento cuando todo no va bien, cuando estamos en esa posición. Cuando estamos en la prueba, la dificultad, ahí crece nuestra fe. Porque no vemos. Porque no sentimos, porque no tocamos. Pero sabemos que Dios está detrás. Dice de que aquel testimonio empezó a correr. Qué bueno. Uno cuando ve la palabra de Dios, por eso nos tenemos que enamorar de la palabra de Dios, porque ella nos anima, nos da fe. Testifica de lo que Dios ha hecho. Y dice de que el testimonio empezó a correr. Aquellos pueblos, dice, paganos que había alrededor ya veían y oían lo que estaba ocurriendo. Cómo Dios estaba obrando en su pueblo. Estos hebreos, dice, tienen un Dios que habla, que escucha, que les guía. No son aquellos muñecos de piedra, de madera que tenemos nosotros que no hacen nada, sino un Dios que iba delante de ellos, dándoles la victoria. Y todo alrededor. Dice de que tenía testimonio. Empezaron a comparar el Dios de los hebreos y sus dioses. Cuando veíamos aquella, la ramera ahí en Jericó, decían, no, es que han oído.
¿Saben lo que vuestro Dios ha hecho? Baal llama a Balaam para que maldiga a Israel. ¿Por qué? Porque había escuchado todo lo que Dios había hecho. Tenían testimonio de lo que Dios estaba haciendo con su pueblo. Como el Dios de los hebreos, aquel Dios de que había tomado a su pueblo, cómo los cuidaba en el desierto. No había comida, Dios los alimentaba. No había agua, Dios sacaba de las rocas agua. Iban de noche a oscuras, con frío por el desierto, y Dios se manifestaba como columna de fuego allí en medio de ellos. Yo os guiaré. No os preocupéis, hay luz, hay esperanza. Yo os guiaré. Dios hablaba a través de sus siervos. Dios los liberaba de sus enemigos. Y todo eso dice que lo veían los demás. Había un testimonio de lo que Dios estaba haciendo. Y además lo único que Dios les pedía era: confíen en mí. Confíen en mí. No tenían que hacer nada. La pelea dice que el caballo se alista para la batalla, pero del Señor es la victoria. No tenían que hacer nada, sino solamente poner su confianza en el Señor. Aleluya. Confíen en mí. Confíen, yo los voy a librar, los voy a guardar. Y dice que los paganos, aquellos pueblos, tenían testimonio de que Dios era real. Había un testimonio vivo, claro. El Señor les abrió el mar rojo. Cuando oían aquellos, no como el Señor les habría abierto el mar rojo, los había librado de los egipcios. Cuando vieron de cerca cómo el Jordán, las aguas habían separado y habían pasado en seco su pueblo. Como cuando oían de que las murallas de Jericó cayeron. Ya había testimonio, sabían que era un Dios real, un Dios vivo, un Dios de poder, un Dios verdadero. Pero fijaros, dice, aún así, ¿no? Dice de que sacaron sus vidas de vivir delante de esa presencia de Dios. Le sacaron a Dios de sus vidas. A pesar de que Dios había manifestado de una manera poderosa, con señales, con prodigios, con milagros, aún así lo apartaron al Señor. Y lo estamos viendo hoy en día, de que la gente, a pesar, y en la misma iglesia, con pena, con dolor, decir estas palabras, pero hasta la propia iglesia, cuando han visto la manifestación de poder de Dios en su vida, que Dios es un Dios real, lo han sacado de sus vidas. Se han ido a buscar, como los otros pueblos, a dioses que no hablan, que no escuchan, que no guían, que no protegen, que no suplen, hechos de madera y de piedra, porque así el día que no les gusta los encierran en un armario y ahí te quedas. Los manejan ellos, porque creen que ellos son los que tienen sus fuerzas y los que tienen que dirigir sus vidas. Y vemos de que en el tiempo de los profetas pasa lo mismo, como Dios hace un lamento de que está buscando a un pueblo en el cual estar Él en medio de ellos. Habían visto todas esas señales y todavía vemos ahí en Jeremías, en Isaías, en cada uno de los profetas, como Dios con un lamento diciendo: estoy buscando a mi pueblo, aquellos que confíen en mí. Qué duro. Que Dios, a pesar de ser Dios, tiene que ir buscando porque no encuentra un pueblo en el cual le dejen a Él el control. Descansen, confíen en Él. Y Dios sigue buscando ese pueblo. Un pueblo que yo le pueda mostrar que soy un Dios vivo, que escucho, que tengo deseo de estar en medio de ellos. Aleluya. Y vemos que cuando no pudo encontrar a ese pueblo, ¿por qué? Porque estaba en oscuridad, estaba en idolatría, estaba en pecado,
ajenos a las cosas de Dios, dice la palabra de Dios. No pudo encontrar ese pueblo. Dice que envió a su hijo a encontrar ese pueblo. ¿Qué cosas? Tuvo que mandar a su hijo a encontrar ese pueblo que confiaría en él. Mandaré a mi hijo, dice, el cual confiará en mí, el cual dará testimonio. Pondrá toda su confianza en mí. El Señor dijo, ejemplo os he dado. Vivir por fe, descansando y confiando en el Señor. Tanto que decía Jesús que dice, Él no hará nada sin consultarme. Él sería ese modelo de hombre de aquel pueblo que dice que cuando Él venga, estará buscándole, confiándole en Él. Y hemos dicho que el mejor testimonio es una voz clara, como la que pudo traer Jesús. De confianza. Una voz clara de quién es Dios, de lo que Dios quiere. Hoy ya las personas no confiamos en las instituciones. La iglesia como no sé, como denominación o organización, no es confiable tampoco. Por desgracia estoy hablando de todas estas cosas. Estoy hablando de aquello que ha construido hombres. Porque el mejor testimonio, dice, es una voz clara, ¿no? El mejor testimonio es a donde hay un pueblo que puede dar respuestas a cada una de las preguntas, que puede mostrar el mensaje de Dios, no con palabras fingidas, ¿no? Sino con demostración del poder del Espíritu Santo en cada vida. Un pueblo dependiente del Señor, que le pone a Él en el control de todo. Le cede el control a Dios. Que hay un pueblo que escucha y que camina por fe, dependiendo, dejándole ese control al Señor. Dice que Jesús enseñó que Él no podía hacer nada, ¿no?, sin que el Padre saliera detrás. Dependiente, dejándole, Señor, yo hago si tú haces. Yo hablo si tú hablas. Dice que Jesús ni hacía ni hablaba nada que no habría escuchado de su Padre. Le dejaba el control todo al Señor, no hacía nada por sí mismo. Era totalmente dependiente de Dios. Y si te das cuenta, hoy nosotros queremos las cosas instantáneas, no queremos ser dependientes de nadie, no queremos esperar a que Dios haga. Queremos todas las cosas instantáneas, somos un pueblo, aunque nos llamemos cristianos, instantáneo. Lo queremos ya, queremos hacer todo nosotros. Y si os dais cuenta, al final empezamos a tomar decisiones, a declarar cosas. Yo declaro, yo decreto. Yo he tenido este sentir. Ay, me ha venido este pensamiento, lo tengo que hacer rápido porque si no pierdo la ocasión. Lo queremos todo ya, no esperamos en el Señor. No hay esa convicción de que tenemos que hacer todo con un respaldo del Señor, que tenemos que hacer todo bajo la voluntad de Dios. Cuando yo me convertí, ibas y hablabas allí con los hermanos y la primera palabra que te decían, ¿has orado? Y cuando digo que se has orado, y te digan, ¿qué te ha dicho el Señor? Esa era la respuesta que te daban. Ibas con cualquier tema. Sería grande, sería pequeño. ¿Has orado? ¿Qué te ha dicho el Señor? Porque no basta con orar. Tú puedes orar todo lo que tú quieras. Si no hace más que hablar y no escuchas, ¿qué te ha hablado el Señor? ¿Qué te ha dicho el Señor? Que es lo que muchas veces nos falta a nosotros. No se movía ni un pelo de la cabeza si Dios no lo había ordenado. Porque había que esperar en el Señor.
Y muchas veces a la iglesia le falta eso. A veces pensamos de que, no, yo estoy capacitado, el Señor me ha dado una sabiduría, tengo un conocimiento, tengo buenas ideas, que es verdad que a veces tenemos buenas ideas, lo tengo que hacer inmediato porque si no pierdo esta ocasión, es que como he tenido que tomar esta decisión ya, porque la he visto, menuda ocasión que he tenido, y como no la tomaría ya, se va a perder. Dicen, primera regla, veo en la televisión que sale, cuando te venga por internet una oferta y que sea ya, déjala, te están robando. Como la decisión la tengas que tomar ya, faltan 5 segundos, si no le das OK, la pierdes. Déjala, te están robando. Y muchas veces nosotros tomamos esas decisiones rápidas como que estaríamos perdiendo. Ay, mira qué idea he tenido, qué oportunidad he tenido. No tengo tiempo para orar porque es que ya el Señor me la ha puesto. Y nos están robando, sin darnos cuenta. Todos hemos tomado, yo por lo menos he tomado decisiones buenas, pero que me han terminado muy mal. Muy buenas decisiones, aparentemente no sabias, pero han fracasado. Han fracasado porque no habían sido un mandato del Espíritu Santo sobre mi vida. Porque no habían sido decisiones tomadas delante de Dios. Dios no había dado la orden de hacer esas cosas. Grandes cosas, buenas, bonitas, buenas ideas, pero no procedían de Dios. Y todo eso que era muy bonito y muy buena idea, ha fracasado y se ha caído. Y lo vemos en nuestras vidas. Y gente que puede dar testimonio, que muchas veces no ha ido corriendo a casarse, ha ido corriendo a hacer un negocio, ha ido corriendo a todos los sitios y ha fracasado porque no le ha tomado en cuenta a Dios. El mundo no necesita hombres con buenas ideas, créemelo. Aquí, si yo pregunto, buenas ideas tenemos todos. ¿Habrá alguien que dirá que tiene malas ideas? Ninguno. Todos somos los más listos, los más sabios, los que están. Mis ideas son mucho mejores que las tuyas, por si lo querías saber. Pero el mundo no necesita hombres y mujeres con buenas ideas. El mundo lo que necesita son hombres y mujeres que se pongan de rodillas delante de Dios y conozcan la voluntad de Dios. Eso es lo que necesitan. Gente que conozca cuál es el propósito, la voluntad de Dios. Que inclinen su rostro delante de Dios. ¿Cuántas decisiones has tomado sin orar? Te digo sin orar de verdad. No eso de que hablas y así como el que habla solo. ¿Cuántas decisiones has tomado en tu vida? O igual hace poco y no has orado. Sé sincero contigo, no las digas tú contigo mismo ahí. Y no estoy hablando de esas oraciones como cuando bendecimos los alimentos. No, sino que tú te has postrado y has dicho, Señor, hasta que tú no me muestres, yo no hago nada. ¿Cuántas? Has esperado esa confirmación de Dios, porque lo digo, hablar, loros hablan. Pero ¿cuánto tiempo te has pegado escuchando la respuesta de Dios, la confirmación de Dios? Como Josafat, ¿no? Señor, ¿qué hago? Estate quieto. David, sal, pelea. Pero se ponían, inclinaban su rostro delante de Dios. Y escuchaban lo que Dios decía. Y aquello que Dios decía era lo que hacían. No voy a orar al Señor, pero ya tengo la decisión tomada. No, voy a orar al Señor, pero tengo el billete comprado. No. Estamos hablando de que te importe verdaderamente la decisión, lo que Dios quiere, la voluntad de Dios. ¿Cuántas
decisiones. No has orado. ¿Cuántas eso puedes decir? Dios me lo mostró. ¿Cuántas? Que ha sido una revelación de Dios, una confirmación de Dios. Dios me lo ha mostrado. Y no importa lo que yo vea, ni lo que sienta, ni lo que me digan los demás. Ha sido confirmación directa de Dios. Eso solamente pasa cuando buscamos el rostro de Dios. Eso no te llaman en el culto por teléfono para decirte de Dios. Ni te lo ponen en el Facebook mientras que estás en el culto a ver si da confirmación. No. Eso cuando te metes ahí en tu cuarto, en el interior, cuando cierras la puerta, cuando te separas de todo y solamente queda Dios. Es cuando tienes eso. ¿Cuántas veces has predicado a tus hijos aburridos sermones? Los mismos sermones siempre. ¿Cuántas veces les has predicado a tus hijos, a tus familiares, igual a tus padres? Aburridos sermones, siempre los mismos. Te aprendiste un día un sermón y venga. Y no has ido allí delante de la presencia de Dios para buscar algo que verdaderamente salga del corazón de Dios y podérselo llevar. ¿Cuántas veces no ha habido esa relación íntima de Dios? Serían cosas que tendríamos que reflexionar. A nuestros jóvenes a veces les mandamos ahí mensajes de temor, como asustándoles. Y más que ir y buscar esa presencia de Dios y coger una palabra que sale del verdadero corazón de Dios, que va a ser lo que va a cambiar, una palabra revelada que va a tocar su conciencia, que va a haber una transformación en su vida. Hemos dicho, el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder de Dios. ¿Cuántas veces predicamos mensajes que no han salido no han nacido en nuestra propia alma? Hablamos de cosas que no son ni reales en nuestras vidas, que no han sido palabras reveladas de Dios a nuestras vidas. Son cosas que ya nos hemos aprendido, rituales, pero que no tienen ninguna frescura, que no vienen de parte de Dios. ¿Cuántas veces hemos podido predicar cosas que no nacían de dentro? Vosotros como yo sabéis cuando el que está predicando, si verdaderamente es una palabra que nace del corazón de Dios, o está aquí hablando por hablar, rellenando el tiempo, contando cosas que piensa que va a deslumbrar a los demás. Vosotros como yo sabéis cuando la persona que se pone aquí se ha estado buscando a Dios y si esa palabra viene del corazón de Dios. Porque todos lo sabemos cuando es una palabra que viene de lo más profundo del corazón de Dios. Y solamente puede ser cuando uno se ha acercado, cuando uno ha estado hurgando, buscando en esa intimidad y hurgando dentro del corazón de Dios. Señor, ¿qué quieres hablarme? Y estás ahí hasta que Dios te bendice, hasta que Dios trae una palabra. Y si no, no me muevo. Y si vemos testimonios en la palabra de Dios. Señor, si tú no me lo muestras, yo de aquí no me muevo nada. Y les ponían una confirmación y no se quedaban conformes y otra confirmación. Pero Dios confirmaba porque había una relación, había una búsqueda sincera de conocer la voluntad de Dios. Y Dios se lo mostraba. Hay un pastor que decía que no quería predicar ya más predicaciones, ¿no? Decía, lo único que quiero es escuchar el corazón de Dios. Tantos sermones. Aburridos, siempre los mismos, sin vida. Yo quiero una palabra, una sola, pero que venga del corazón de Dios, porque va a ser lo que va a impactar, lo que va a transformar
mi vida. Y tú sabes que para ti es lo mismo. No se trata de ponerme a orar y estoy hablando yo solo, no. Se trata de una comunicación, de una relación con Dios. Que yo pueda abrir mi corazón y Dios también abre el suyo y al final hay un encuentro. Y soy ministrado por el Espíritu Santo y saciado por el Espíritu Santo. Y uno dice, ¿cómo puedo dar a Dios todo ese control de mi vida? ¿Qué es lo que estamos hablando? Dejarte que seas tú y Dios más, ¿no? ¿Qué es lo que nos gustaría saber a todos? Lo primero que tengo que entender es que el Espíritu Santo me quiere dar la mente de Cristo. Cuando yo voy a buscar a Dios y quiero dirección de Dios, lo que tengo que entender es que el Espíritu Santo quiere poner la mente en Cristo, que mis pensamientos van a ser sus pensamientos. Todos hemos leído, mis pensamientos no son sus pensamientos, y mis caminos no son sus caminos. Pero cuando yo tengo la mente de Cristo, mis pensamientos son sus pensamientos. Mi voluntad es su voluntad. Mis caminos son sus caminos. Y eso es lo que tengo que entender cuando yo busco la presencia del Señor. El Señor me quiere mostrar su voluntad, revelándome cuál es su voluntad de verdad, en esa intimidad. Por eso Jesús nos enseñó, dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento, cierra la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, en lo íntimo, dice, y tu Padre que ve lo secreto te recompensará en lo público. Aleluya. Y cuando nosotros decimos de que, ¿cómo me va a recompensar? ¿Qué recompensa será? Dice, cuando me busquéis ahí en lo secreto, dice, vendrá el Espíritu de verdad que os revelará toda la verdad. La voluntad de Dios. Cuando tú busques al Señor verdaderamente en ese lugar secreto, íntimo, cuando tú conectes con el Señor, sin obstáculos, sin barreras, dice, Él te mostrará toda la verdad. Él tomará el control de tu vida. Él te dirigirá hacia aquello que Él quiere. Y es verdad de que estamos en un tiempo de que ya los sermones no van a ser suficientes. Las palabras no van a ser suficientes. Que tendremos que llegar al corazón de Dios. Yo cada día le digo más al Señor, digo, las palabras ya no me valen. Ya no me valen las palabras. Como quien dice, pues, no me las sé todas, pero puedo decir que ya humanamente de palabras ya no me van a convencer. Quiero llegar al corazón de Dios. Quiero conocer la voluntad de Dios, lo íntimo de Dios, que sé que es lo que me habla, lo que me ministra, lo que me da la confianza de que Dios está al control de mi vida, de mi familia, del ministerio, de cada una de las decisiones. Que Dios es soberano. Amén, ¿no? Pues si Dios es soberano y quiere lo mejor para mi vida, ¿qué tengo que temer? Señor, yo quiero saber qué es lo que tengo que hacer. Porque sé que dice, yo planes de paz tengo y no de mal, para daros aquello, ¿no? que esperáis. Fijaros, ¿no? De que dice que Dios traerá situaciones que escapan más allá de nuestro control. Y seguramente que muchos de los que estamos aquí estamos en esa circunstancia de que hay situaciones en nuestra vida de que escapan. Dice, Señor, como no ocurra un milagro, yo ya humanamente no puedo hacer nada. Y seguramente habrá muchos en esa situación, o muchos nos hemos visto en esa situación, diciendo, se ha acabado, es el fin. Como no haya un milagro de Dios, que a veces ese milagro nos parece como que tenemos hasta dudas de que vaya a llegar. Ya pensamos que es el fin, ¿no? Pero dice de que Él está buscando eso. Y que hay personas. Y no sé si es lo mejor, para nosotros igual no, pero para Dios sí. No, que dice que Dios está permitiendo todo eso en nuestra vida. Y tú no lo entiendes. ¿Te ha pasado? Pero Señor, si yo vengo a la iglesia, si yo diezmo, si yo intento buscarte con mis errores, con mis defectos y tal, pero si yo soy tu siervo, tu sierva, ¿cómo me pasa esto a mí?
Y tenemos que entender que Dios está permitiendo esas cosas. Porque hemos dicho que Dios va a usar a su pueblo para hablar a aquellos que no son pueblo, a aquellos que caminan sin ley. Y tendremos que dejar nuestras cosas, nuestras preocupaciones, ay, que no puedo, nuestros lloros, y levantar nuestras manos y buscar esa relación con Dios y ponernos ahí a buscar al Señor de verdad. Decirle, Señor, te dejo el control a ti, yo ya no puedo más. Yo no sé si te ha pasado a ti, yo cuando he abandonado, que ya me he rendido, mi tendencia siempre ha sido a solucionar las cosas yo. Yo digo mi tendencia, y creo que la vuestra también, por lo que os conozco, ¿no? Nuestra tendencia, vamos a decirlo así, es que queremos solucionar, dependo de Dios, pero por si acaso Dios no tarda en venir, lo soluciono yo. Pero ha habido momentos, por lo menos en mi vida, que me he rendido, que ya he gastado las fuerzas, noches sin dormir, un estrés que al final he dicho, Señor, mira, como si se va todo, o sea, como si se pierde, me da igual, yo ya no puedo más. Y me he rendido y le he dicho, Señor, te lo dejo a ti. Acepto tu voluntad. Y Dios va y lo hace en un segundo. Muchas veces luego decimos, ¿y por qué no viniste antes, no? ¿Por qué no te rendiste antes? ¿Por qué no le dejaste el control a Dios? Porque tú estabas empeñado en solucionarlo tú y dejando a Dios desplazado. ¿Qué es lo que hace la sociedad? Vivir sin Dios. Bueno, si Dios viene, luego le invitamos a tomar café, pero yo me busco la vida por mí mismo. Yo no puedo estar esperando a Dios, yo no dependo de Dios. Aunque con las palabras digamos lo contrario. Y eso es lo que muchas veces nos pasa. Pero nos tenemos que aprender a rendirnos delante del Señor. Señor, muéstrame qué es lo que quieres que haga. Y si no me muestras nada, yo me quedo quieto a esperar que tu gloria se manifieste. Qué bueno, ahí en la desesperación. Es fácil, ¿eh? Es fácil decirlo. Luego otra cosa es el vivirlo en la angustia, en el tal, que parece que el mundo se pierde, que tu vida va en ello. Pero cuando de verdad extiendes tus manos hacia el cielo, le dices, Señor, tú tienes el control. Y yo no voy a dar un paso hasta que tú me lo confirmes. Y si no me hablas, aquí quieto, a esperar que tu gloria se manifieste. Eso es lo que Dios quiere escuchar. Muchas veces para nosotros es como, ay, no he podido, como que me he tenido que rendir. Y eso es justamente lo que Dios está esperando. Muchas veces Dios nos dice, ya era hora, te ha costado, ¿eh? Te ha costado, vamos, que te he tenido que dar duro, te he tenido que quebrar las piernas para que dobles tu rodilla y te rindas delante de mí. Que muchas veces si nos habríamos rendido fácilmente, nos habríamos ahorrado mucho de los golpes que nos hemos llevado. Pero cuando llega ese momento dice, ay, te quería ver. Tú déjame obrar a mí, que pueda mostrar yo mi gloria. Búscame. Entra en esa habitación. Cierra la puerta, que nada te distraiga. Yo te revelaré. Yo tomaré el control de todo lo que está pasando aquí. Y vemos de que Dios no tarda. En el momento que le dejamos el control a Dios, Dios hace rápido. Quiero dar un testimonio, porque la verdad que me ha impactado, me hizo llorar. Es del pastor David Wilkerson, ya murió el hombre, un hombre, usado por Dios, pero grandísimamente. Podríamos decir que además de un gran siervo, un gran pastor, podríamos decir también hasta profeta con palabras en mayúsculas, no como los profetas que salen ahora como setas, no, sino de que profecías duras y que se están cumpliendo.
no aquellos que te dicen lo que quieren oír, sino aquellos lo que te dicen lo que no quieres oír. Y además se cumple. Y un ejemplo para todo cristiano que quiera vivir una vida consagrada y de servicio al Señor, un testimonio, su propia vida de autor de 4.000 no, pero creo 40 libros, fundador de un montón de movimientos. Muchos conoceremos La Cruz y el Puñal, muchos libros, ¿no? Pero el testimonio de él me dejaba y me hacía hasta llorar, no podía. Dice de que su esposa había tenido más de 27 operaciones, 6 de ellas de cáncer. Sus 2 hijas con cáncer. Y que una de ellas se puso mal, le trajeron una máquina que tenían que ponerla 3 días, en la habitación no podía entrar nadie, solamente los médicos, porque le estaban dando no sé cómo era lo que le estaban haciendo, pero en 3 días no podía entrar nadie. Dice que su esposa estaba allí en el pasillo golpeando con el puño la pared. Claro, su esposa diciendo, yo le he transmitido. Era genérico. Yo le he transmitido el cáncer a mi hija. Ese sentimiento de culpabilidad. Esa impotencia de no poder hacer nada. Él decía de que iba a predicar para algún sitio que estaba lejos de casa en esa situación, que paró el coche. Dice que paró el coche, se puso a andar desorientado, se puso a andar, llorar, gritaba, clamaba al Señor, no entendía nada. Un hombre grandemente usado, un gran ministerio, todo diciendo, Señor, ¿pero qué quieres de mí? ¿Qué es lo que quieres de mí? Yo soy tu siervo, he puesto mi vida, todo. Porque estamos hablando de hombres de Dios, de testimonio, no de esto de escaparate. Consagradas, vidas consagradas y usadas por el Señor. Que nos tiene que llevar a la reflexión, porque muchas veces pensamos de que a los ungidos como que no les pasa nada. No, aquellos que Dios usa poderosamente también pasan por las mismas pruebas y dificultades que tú y que yo. Y dice que en ese encuentro con el Señor, que desesperado ya, rendido, porque claro, uno se ve, no puedo hacer nada, mi hija se muere. Y ahí dice que vino el Espíritu Santo, que habló con él, y que le empezó a hablar y le dijo, ¿cuántos padres tiene tu hija? Y él dice que se ponía así y decía, 2. ¿Tú? Y yo. Y decía, bien has dicho. Decía, ¿cuáles de ellos tiene el poder? Y él se ponía a pensar y decía, tú. Estamos hablando desde la angustia, desde el dolor. ¿Cuál de los dos es el que ve más allá? Sabe el futuro. Tú. ¿Cuál de los dos es el que más la ama? Y él tuvo que decir, tú. Claro, estas palabras así aquí son fáciles, pero estamos hablando después de varias horas de lloros y de rendirte delante del Señor. ¿Quién de los dos no haría nada, ningún mal a nadie innecesario? Tú. Y que entonces le dijo, tú estarías dispuesto a poner la vida no solamente de tu hija, sino de todos tus hijos, de tu esposa, de tus nietos, en mi mano. ¿Tú estarías dispuesto a cederme a mí el poder, el control de tu familia? Y él dice de qué. Dijo, Señor, yo te cedo el control de mi familia.
a tu vida. Yo nunca más voy a cuestionar. Nunca más voy a preguntar el porqué de las cosas. Y bueno, parece como que Dios obró. Pasaron 2 años y el Señor le vino. Su nieta, pequeñita, había enfermado gravemente de cáncer. Y le dijo, David, ¿tú me cedes el control? Y antes de que él le diría sí o no, dijo, porque me la voy a llevar. Y yo cuando estaba viendo el testimonio, la verdad es que ahí ya me rompí, ¿no? Porque, ¿qué situación? Porque me la voy a llevar. Y antes de que hablaría, le dijo, y además, porque he visto que tú has puesto tu confianza en mí, te voy a dar una explicación. Porque muchas veces Dios no da explicaciones. Pero dice que tuvo que le dijo, porque has puesto tu confianza en mí. Dios sabía de que le iba a decir que sí. Como has puesto tu confianza en mí, te voy a dar la explicación. Dice, Satanás quiere destruir la vida de tu nieta. Y es algo precioso, dicen. Ella no desea ver la maldad, el horror, la violencia de este mundo. Dice, yo la voy a salvar de algo que tú nunca podrías haberlo hecho. ¿Qué cosas más duras? Dice, yo la voy a salvar de algo que tú nunca podrías haberlo hecho. ¿Y qué le dijo? Señor, tú tienes el control. Yo sé que tú estás al control. Que tú no haces nada innecesario que me pueda dañar. Y que aceptó, dijo, él contaba, decía, aún sigo llorando por ella. No es que no le dolería. Dice, aún sigo llorando con ella, pero hay un consuelo de que Dios tiene el control de su vida. Y contaba ese testimonio y luego decía, mi mujer, mis hijas fueron liberadas del cáncer. Dios ha sido bueno con nosotros. Dios ha sido fiel con nosotros. Pero yo la pregunta que quiero que podamos en esta mañana hacernos, ¿tú estarías dispuesto a dejarle al Señor el control de tu vida? Aquello de que es imposible para ti. No estoy hablando de aquello que está en tu mano y seguramente lo vas a hacer. Igual mal hecho. Pero te estoy hablando de aquello de que aquellos imposibles que tenemos. ¿Estarías en esta mañana dispuesto a decirle al Señor, yo cedo mis derechos, te dejo a ti, que tomes el control de mi vida, de mi familia, de mis situaciones, límites? Son cosas que quiero que en esta mañana te hagas esa pregunta. Te voy a invitar a que te pongas de pie. Que hagas esa pregunta. Porque algo que el Espíritu Santo en esta mañana quiere es que tú no te vayas de aquí sin esa confianza
que vas a salir por esa puerta sin problemas. No me malentiendas, ¿eh? Lo que quiero que me entiendas es que vas a salir por esa puerta sin que los problemas sean tuyos, sino que cedas el control al Señor y que los problemas ya no sean tuyos, que le puedas decir: Señor, este problema ahora es tuyo, yo cedo el control de esta situación, porque Dios quiere estar en medio de su pueblo. Es verdad que igual nos ha llevado para poder mostrar la gloria de Dios a ese pueblo, a esa humanidad que anda sin ley. Igual nos ha llevado, Dios nos ha escogido a cada uno de los que estamos aquí como escogió a su pueblo para mostrar su gloria. Para que aquellos que andaban sin Dios o con dioses que no hablaban, mudos, sordos, que puedan comparar que hay un Dios vivo, real, que se manifiesta en su pueblo, que cuida a su pueblo, que Él es el que tiene el control de su pueblo, que como decíamos, de que somos el caballo que está listo a la batalla, pero que Él es el que da la victoria. Y en esta mañana el Espíritu Santo quiere que tú te rindas delante de Él, que busquemos ese lugar de aparte. No es que tenga que ser un cuarto ahí aparte, si lo tienes mejor, donde nadie te moleste, sino que le busques de verdad, que puedas entrar ahí a hurgar en el corazón de Dios, a saber que Él no va a hacer nada que te haga daño innecesariamente, que todo lo que haga Él tiene un plan mucho mejor que los que nosotros podemos hacer. Y que Él quiere tomar el control de tu vida. Vamos a orar, vamos a decirle al Señor: Señor, yo quiero poner mi imposible en tus manos. Yo quiero cederte el control. Le voy a pedir Háganos llegar tus peticiones de oración al teléfono que hay a continuación. Toda la iglesia nos comprometemos a orar para que el Espíritu Santo te ministre en esas necesidades que estás viviendo. También nos puedes seguir ahí por las redes sociales, Iglesias Restaurados para Restaurar. Los domingos a las 11 de la mañana estaremos con nuestro culto. Que Dios te bendiga.